Noticentro 1, CMI. Lanzan el Plan Navidad. Se esperan más de 11 millones de movilizaciones y el aeropuerto El Dorado ya está 100% operativo. Ataque con granada en Bosa contra un policía y un militar. Hay un extranjero detenido. Más de 130 camiones de carga ya han cruzado la frontera con Venezuela. Denuncian a cirujano por brutal agresión contra mujer en Santander. Capturan a joven por votar con 2 cédulas en una misma mesa durante elección de consejos de juventud. Se roban 30 millones de pesos de la iglesia Santa Cruz en Barranquilla. Líder social denuncia que le quieren quitar esquemas de seguridad a pesar de amenazas. Nueva polémica por bloqueo en peaje de Cartagena. Con Luisa Tobo. Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Autoridades de transporte lanzaron hoy el Plan Navidad para las fiestas de diciembre. Se esperan más de 11 millones de movilizaciones en todo el país y el aeropuerto El Dorado ya está operando al 100%. Luisa Fernández tiene más detalles de este plan. Luisa, muy buenos días. Luisa, televidente, muy buenos días. Vamos a dar cifras exactas y es que según el Ministerio de Transporte son 10.819.831 movilizaciones que se van a realizar de manera terrestre en el país durante esta temporada decembrina. Y en cuanto a las vías aéreas van a movilizar más de 3.652.697 pasajeros. El principal puente aéreo va a ser el de Bogotá, precisamente con el aeropuerto El Dorado. Y hablando de esto, queremos también indicar que el puente aéreo de este aeropuerto ya se habilitó en un 100% luego de haber sido cerrado por la pandemia y también por situaciones de remodelación. Esto habilitará dos aerolíneas más que por supuesto tendrá 30 rutas para beneficiar a los pasajeros. Con esto se intenta también disminuir esa participación que hay en el aeropuerto El Dorado para evitar las aglomeraciones. Lo que se espera es que haya alrededor de 11 millones de pasajeros movilizados en las carreteras del país. Estamos hablando de 275.000 vehículos, más o menos 10.200.000 en vehículos de transporte público, pero bueno, en general son 11 millones de pasajeros en distintos vehículos, transporte público y privado por todo el país. Precisamente la Policía de Tránsito y Transporte de Colombia va a acompañar esta temporada decembrina. Recordemos que en esta temporada se presentan los más altos índices de accidentalidad debido a la temporada de lluvias y también al conducir bajo estado de embriaguez. Es por eso que son 6.100 mujeres y hombres de la policía quienes estarán en 266 tramos de las carreteras del país. Tenemos dispuestos 110 áreas de prevención, asimismo 14 puntos seguros, estos últimos en coordinación con la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Superintendencia de Transporte. Solo desde la terminal Salitre de Bogotá se esperan más de 1.300.000 movilizaciones. Sin embargo, esta terminal sigue operando al 80% debido a los efectos de la pandemia. Se espera que en esta temporada inicie una reactivación completa de esta terminal para tenerla también vigente en 2022 con el regreso de estas personas luego de que termine la temporada decembrina. A las 12 del mediodía, Luisa, tendremos todos los detalles de este Plan Navidad que arrancó, mejor dicho, desde hoy oficialmente. Así es, Luisa, muchísimas gracias. Más adelante volvemos con usted. Mientras tanto, les contamos que 3 uniformados de la Fuerza Pública resultaron heridos por un ataque con granada en medio de un patrullaje en la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá. Estilo Vengas, ¿quién es el responsable de este ataque? Muy buenos días. Hola Luisa y televidentes, cordial saludo y buen día. Pues mire, se trata de un ciudadano extranjero quien llevaba una granada de fragmentación luego de que unos patrulleros de la policía y también soldados del ejército estaban instalando un puesto de control en la localidad de Bosa, pues le pidieron al señor que se identificara. En ese momento este sujeto sacó esa granada y pues ahí ocurrió el impacto. El saldo, 2 soldados heridos y un policía. Al observar una persona que se encontraba de manera sospechosa y al intentar abordarlo, esta persona pretende huir y en su huida lanzó un elemento explosivo tipo granada, el cual desafortunadamente alcanza a impactar de manera leve con esquirlas a 2 de nuestros soldados. En la reacción se logra la captura de esta persona, quien es de nacionalidad extranjera y en este momento está siendo judicializado y puesto a disposición de la autoridad competente.
La pregunta que se hacen las autoridades, ¿qué hacía este ciudadano extranjero con esa granada? ¿Cuál era el objetivo final de este sujeto? Pues en este momento ese ciudadano extranjero está siendo judicializado. Y siendo las 11:05 de la mañana hablamos de otra importante noticia y tiene que ver con la declaración que entregó en las últimas horas el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, y tiene que ver con todo lo que está sucediendo en este momento en la frontera con Venezuela. Pues según el director de Migración Colombia, en este momento ya se está permitiendo el paso de vehículos, específicamente de carga, en la frontera en Guajira. Actualmente es posible el comercio de carga binacional, pero se hace por la frontera con La Guajira. En esa zona de la frontera con La Guajira tenemos un paso promedio de 50 tractomulas diarias en Paraguachón. Sin embargo, lunes y martes, que son los días con mayor afluencia, tenemos entre 100 y 130 tractomulas diarias que van pasando mercancía. No quiere decir que en Colombia hoy en día no haya comercio binacional con Venezuela terrestre, se hace, pero se hace por La Guajira. El director de la entidad migratoria también se refirió a la frontera colombo-ecuatoriana. Dice el director de Migración Colombia que esta se abrirá el próximo 15 de diciembre. Todo el esfuerzo que haremos nosotros, y esperamos que el 15 se pueda materializar, será ya facilitar ese proceso de ingreso y salida de personas al territorio nacional. Estamos en conversaciones permanentes con la autoridad ecuatoriana, con quien hay una excelente relación y con quien lo que buscamos es que el proceso sea lo más sencillo posible. Esperamos que el 15 se produzcan buenas noticias. Respecto a la solicitud de pruebas PCR negativa para COVID-19 en el Aeropuerto Internacional El Dorado, dijo Juan Francisco Espinosa que en este momento no es obligatoria esa prueba PCR, que esto debe decidirlo directamente el Ministerio de Salud. El desarrollo de estas dos noticias a las 12 del mediodía. Por ahora me despido desde el sur de Bogotá, informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. Un gran escándalo protagoniza un cardiólogo de Bucaramanga tras golpear brutalmente a su colega y pareja sentimental. En las últimas horas, otra médica se sumó a la lista de víctimas. Ya se conocen las acciones judiciales contra el galeno. Ana Mercedes Ariza, muy buenos días. Luisa, televidentes, cordial saludo. Pues hasta el momento solo una demanda penal por lesiones personales agravadas ante la Fiscalía fue instaurada por Jaime Lombana, abogado de una de las víctimas, contra el doctor Antonio Figueredo, médico cardiólogo de un importante centro médico del oriente colombiano. Hay que señalar que estas denuncias se conocieron en las últimas horas. Primero fue su excompañera sentimental, otra colega del doctor Figueredo, quien lo denunció por haberle causado fuertes lesiones en su rostro, tumbándole 3 dientes, en su mentón y en uno de los tímpanos de sus oídos. Y también se conoció luego de esta denuncia otra mujer, una anestesióloga, que también lo denunció señalando que la habría asediado, acosado, se le había ingresado a su apartamento y había tratado de abusar de ella, también mordiéndola y causándole fuertes lesiones personales. Estos dos hechos, que son escándalo hoy en esta región del país, ya fueron presentados ante la Fiscalía. El centro médico donde laboran los galenos ha anunciado que el doctor Figueredo fue separado de su cargo mientras se establecen las investigaciones y se da garantías a la mujer agredida. El otro centro médico todavía no se ha pronunciado sobre qué va a pasar. La Gobernación de Santander sí anunció protección y acompañamiento psicológico para ambas mujeres. Más detalles de este lamentable caso que eleva la cifra de mujeres agredidas en el departamento de Santander en segundos. Así es, Ana Mercedes, gracias. Y en Barranquilla capturan a un joven que votó 2 veces en la misma mesa y con diferentes cédulas en las elecciones del Consejo de Juventudes. Jorge Castro tiene la historia desde la capital del Atlántico. Jorge. Muchas gracias, Luisa. Muy buenos días. Los hechos se presentaron en el municipio de Sabana Larga, en el centro del departamento del Atlántico. Un joven de 22 años fue capturado cuando intentaba votar por segunda vez en la misma mesa de votación en una institución educativa de esa localidad. Esto en desarrollo de las elecciones de consejos locales y municipales de juventudes que se desarrollaron ayer en todo el país. Fue una jornada que se desarrolló con una muy baja participación de los jóvenes. En el caso de Barranquilla, la votación fue de apenas el 3.52% de los jóvenes aptos para votar según la Registraduría Nacional del Estado Civil, al tiempo que también se han presentado algunas quejas de la MOE, de Movimiento de Observación Electoral en el departamento
del Atlántico. En otras noticias, las autoridades investigan el millonario robo que fue perpetrado en las últimas horas a la parroquia de la Ciudadela 20 de Julio, la iglesia de Santa Cruz, en la Ciudadela 20 de Julio. De allí, los delincuentes que llegaron a bordo de un vehículo se llevaron 34 millones de pesos en efectivo y el DVR de las cámaras de seguridad de esta parroquia. La Arquidiócesis de Barranquilla ha anunciado un pronunciamiento a propósito de este millonario robo aquí en la iglesia Santa Cruz de la Ciudadela 20 de Julio. Más adelante, Luisa, tendremos otros detalles de estas noticias desde Barranquilla. Así es, Jorge, gracias. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar, espere. Nuevo bloqueo en peaje de Cartagena. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Un líder amenazado de Candelaria, Valle del Cauca, denuncia que le van a retirar su esquema de seguridad pese a que hay una orden para que le reevalúen este esquema. Sebastián, muy buenos días. ¿Quién hace esta denuncia? Hola Luisa, televidentes, muy buenos días. Se trata del líder social William Montenegro. Él es un líder social del municipio de Candelaria, Valle del Cauca, quien también acompañaba el pasado 30 de enero a los líderes políticos Jonathan Borja e Iván Giraldo de Colombia Humana y Polo Democrático, respectivamente, asesinados. En ese entonces, él asegura que desde este doble homicidio ha recibido más amenazas y también recientemente otro atentado en su contra, pero la Unidad Nacional de Protección no ha cumplido hasta el momento una orden de un juez de un tribunal de Cali que le ordenó reevaluar su esquema de seguridad, entregarle un vehículo blindado y por lo contrario le habían dado la orden del desmonte de su esquema. Él teme por su vida, todavía lo siguen acompañando dos hombres de la Unidad Nacional de Protección y se moviliza en un vehículo de esta entidad asignado, pero el cual no es blindado. Incluso también dice que a veces presenta múltiples fallas técnicas este automotor y hasta el momento la Unidad Nacional de Protección no le ha entregado una respuesta sobre cuál será su condición de seguridad para evitar ser asesinado durante su desplazamiento por este municipio de Candelaria u otros aledaños como por ejemplo Cali, Palmira o Jamundí. En otras noticias, las autoridades intensificaron los operativos en contra del trabajo infantil y la mendicidad. Por eso realizaron un recorrido por los municipios de Palmira y El Cerrito, donde ubicaron a 15 menores, de los cuales 11 fueron sujetos al restablecimiento de sus derechos por ser utilizados por adultos para la mendicidad, especialmente en sectores de alto flujo de turistas que se desplazan hacia el aeropuerto y hacen sus respectivas paradas en los peajes. Han asegurado las autoridades que en compañía del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar continuarán realizando este tipo de recorridos, especialmente en los semáforos, teniendo en cuenta que durante el mes de diciembre se intensifica, o mejor, es de mayor frecuencia esta práctica. Y finalizamos con operativos del Ejército Nacional. Informan que fue abatido alias Kevin, es el cuarto cabecilla de la disidencia Adán Izquierdo de las FARC durante los operativos de control que realizó el Ejército en la zona rural del municipio de Tuluá, Valle del Cauca. Dice la institución que este sujeto es señalado como el autor principal del secuestro y posterior homicidio de 5 jóvenes en enero de este año en zona rural del municipio de Puga, Valle del Cauca. También del secuestro del empresario Jaime Mejía Azcárate en zona rural de Tuluá, que fue liberado tras la presión del ejército, y de múltiples atentados contra la fuerza pública y crímenes contra líderes sociales aquí en el departamento del Valle del Cauca. Es por ahora la información desde Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1 CM. Sebastián, muchas gracias. Y en Cartagena, personal de la concesión vial realiza bloqueos en el peaje de la zona industrial exigiendo que los dejen trabajar. Tatiana Rodríguez, muy buenos días. ¿Contra quién es esta protesta? Luisa, televidente, muy buenos días. Los trabajadores, son más de 100 trabajadores de la concesión vial que adelantan esta protesta desde muy temprano contra el alcalde de Cartagena, William Dow. Y esto básicamente porque no se han cumplido los acuerdos en cuanto a los peajes. Recordemos que son 4 los peajes internos que tiene la capital de Bolívar, 2 que no están funcionando por un acuerdo que se realizó entre el Comité Antipeajes, el alcalde de la ciudad
Fiscalía y la concesión vial, y 2 que están en funcionamiento, como este en el que nos encontramos, el de Parque Américas. ¿Qué dicen estos trabajadores? Básicamente que los dejen trabajar porque tienen familias, tienen sus hijos y deben cumplir con el sustento diario. Vamos a hablar con una de las personas líderes de esta protesta. Muy buenos días, ¿cómo es su nombre? Gerson Reyes Herrera. Bueno, ¿cuál es el motivo de esta protesta? Bueno, el motivo son varios. Primero, exigiendo el cumplimiento de los acuerdos que se firmaron con el alcalde, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, acuerdo que consistía en dejar de cobrar en los peajes de Manga y Ceballos y cobrar aquí en Parque América y en Abocol. La Heroica. No se ha permitido eso. Segundo, exigir el cumplimiento de la ley. Hay un tribunal de arbitramiento que ya está instaurado, que está en funcionamiento y emitió ese tribunal unas medidas cautelares. Una de ellas era un statu quo, dice el artículo 3 del auto, dice que efectivamente se combina al distrito a que no se presenten bloqueos de la vía y se deje cobrar el peaje hasta que el tribunal decida. Eso no se ha respetado. Ahora bien, aquí están todos mis compañeros de trabajo que están reclamando por su derecho al trabajo, a la dignidad, a un salario mínimo, porque los manifestantes los agreden permanentemente, les echan gas pimienta como tenemos las pruebas. Entonces ellos están exigiendo, están temerosos que si no se está cobrando de peaje van a resultar despedidos. Ya la empresa ha despedido a varios trabajadores y ellos tienen ese temor. Entonces estamos aquí solicitando que se respete el derecho al trabajo que ellos tienen y se respete la legalidad, el debido proceso. Muchísimas gracias. Están ustedes además exigiendo la presencia de varias personas aquí. ¿Qué es lo que exigen? O sea, lo mismo, buenos días, lo mismo que dijo el doctor Gerson, ¿sí? Solicitamos la presencia de la Defensoría del Pueblo. Ya se acordó, mañana va a haber una reunión con ellos donde pues se van a plantear todos estos puntos, todas estas situaciones que están pasando, para que se cumpla con lo pactado inicialmente en todas las reuniones que se vinieron realizando el año pasado, ¿sí? Con la Defensoría del Pueblo, la Alcaldía y todos los entes pues, que participaron en esas reuniones. Ustedes manifiestan además que son varios los trabajadores ya que han sido despedidos. ¿Cuántos son? ¿Cómo es su nombre? Buenos días. Buenos días. Sí, efectivamente, a raíz de esta situación que se ha venido presentando con los peajes, han sido muchos los compañeros cabezas de hogar, mujeres, que han sido despedidos. Somos alrededor de 400 empleados, casi ya más de la mitad está casi por fuera, debido a esta dificultad que se está presentando con las manifestaciones y los cierres. En este momento, ¿cuál es su petición específica? Que simplemente respeten los acuerdos, permitan de que los entes que están a cargo de la investigación y todo lo que tengan que hacer, pues procedan y que nos dejen por lo pronto trabajar hasta que se presenten los arreglos. Muchísimas gracias. Por supuesto, toda esta situación ha generado un gran caos vehicular aquí en la zona industrial de la capital de Bolívar. Y cambiando de tema, fueron capturados los salsas, peligrosos delincuentes dedicados al homicidio en diferentes puntos de la capital de Bolívar, además del tráfico de estupefacientes. Fueron capturados en una operación simultánea realizada en el corregimiento La Boquilla y deberán responder por tráfico de estupefacientes y asimismo por el delito de homicidio. Fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Por ahora es toda la información, más adelante la ampliación de estas noticias. Entra en vigor en Italia el superpase verde o el certificado COVID reforzado con el fin de reducir la propagación del virus en el país. Chile y Argentina reportaron los primeros casos de la variante Omicron y aumenta el número de muertos en Indonesia tras la erupción del volcán Monte Semeru. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. Desde este lunes hasta el próximo 15 de enero, la policía italiana puede verificar si los comensales en restaurantes o bares tienen un pase de salud súper verde que certifique que están vacunados o se han recuperado recientemente del virus. Las aplicaciones de teléfonos inteligentes que verifican el estado del pase de salud de las personas se actualizarán y aquellos que simplemente dieron negativo de COVID-19 en los últimos días ya no podrán ingresar a conciertos, cines o presentaciones en vivo. El número de las nuevas infecciones por COVID-19 en Italia ha aumentado gradualmente durante las últimas 6 semanas, incluso antes de que surgieran preocupaciones sobre la nueva variante de Omicron. Las autoridades sanitarias chilenas reportaron que fue detectada la presencia de la variante Omicron en su territorio.
La persona portadora es un hombre que habría llegado de África. El extranjero, quien es residente de Chile, llegó al país el 25 de noviembre procedente de Ghana, con una prueba negativa para COVID-19 que se había tomado recientemente. Por otro lado, Argentina también confirmó el primer caso que detectó en el país de la variante Omicron en un hombre de 38 años, residente en la provincia de San Luis, que regresó el 30 de noviembre pasado de un evento laboral en Sudáfrica. Un estudio preliminar realizado en Sudáfrica, donde se detectó la nueva variante del coronavirus, sugiere que aunque su propagación sea más rápida, podría causar una enfermedad menos grave que sus predecesoras. Sin embargo, la administración de Joe Biden ya se prepara para acelerar la autorización de las vacunas de COVID-19 renovadas y actualizadas para combatirla. Los reguladores federales informaron que ya identificaron casos en 16 estados de Estados Unidos y que la Administración de Alimentos y Medicamentos ya está en conversaciones para la autorización para las vacunas renovadas. Indonesia atraviesa un momento de máxima tensión por la erupción del volcán Semeru, ubicado en la montaña más alta de la isla de Java. La erupción ocasionó la muerte de al menos 15 personas y dejó decenas de heridos con quemaduras de distintos grados. Los equipos de emergencia evalúan la situación en las poblaciones cercanas a la zona de actividad, en la provincia de Java Oriental, que está afectada por las enormes avalanchas de ceniza candente. Además, pueblos enteros han quedado sepultados. Sin embargo, la nueva actividad volcánica de este lunes obstaculizó los esfuerzos de búsqueda, lo que obligó a los equipos de rescate a retirarse de algunas áreas. El Papa Francisco, en su último día de su visita a Grecia, alertó que muchos jóvenes son de redes sociales, pero poco sociales, y que viven prisioneros de sus teléfonos móviles. Además, se dirigió a ellos para animarlos a salir a buscar a los demás y no encerrarse. El sumo pontífice se despidió de Grecia, donde llegó el pasado sábado, procedente de Chipre, en el que ha sido su viaje número 35 y que ha estado marcado principalmente por la denuncia de la indiferencia de los países europeos para afrontar el problema de la migración. Otras noticias, hoy se lanzó el Plan Navidad para garantizar la movilidad terrestre y aérea durante las fiestas de diciembre. Luisa Fernández tiene todos los detalles de este plan. Luisa, buenas tardes. Luisa, cerca de 11 millones de movilizaciones por las vías del país y más de 3.600.000 viajeros en los aeropuertos de Colombia. Y esto, por supuesto, acompañado de más de 6.600 integrantes de la Policía de Tránsito. Autoridades de transporte lanzaron oficialmente el Plan Navidad. Según las proyecciones, Colombia reportará en esta temporada decembrina 10.819.831 movilizaciones. Lo que se espera es que haya alrededor de 11 millones de pasajeros movilizados en las carreteras del país. Estamos hablando de 275.000 vehículos, más o menos 10.200.000 en vehículos de transporte público, pero bueno, en general son 11 millones de pasajeros en distintos vehículos, transporte público y privado por todo el país. Solo la terminal Salitre de Bogotá tiene como proyección transportar a más de 1.600.000 viajeros. Los principales destinos: departamento de Cundinamarca con un 28%, departamento de Boyacá con un 15% y departamento del Tolima con un 8%. Desde hoy entró en funcionamiento en su totalidad el puente aéreo del aeropuerto El Dorado. Estamos hablando de trasladar al puente aéreo las operaciones regionales de Easy Fly y de Satena. Son 30 rutas que estaban operando desde El Dorado, que ahora van a operar desde el puente aéreo entre 5 de la mañana y 11 de la noche, con un servicio también permanente de buses que transporta entre el puente aéreo y El Dorado y que nos va a permitir también liberar un poco de espacio en El Dorado para mejorar la operación del Dorado. Se van a movilizar más de 3,5 millones de pasajeros por vía aérea. Más de 6.100 integrantes de la policía serán desplegados en 266 tramos. Tenemos dispuestos 110 áreas de prevención, asimismo 14 puntos seguros, estos últimos en coordinación con la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Superintendencia de Transporte. Desde el sector transporte han dispuesto un equipo de 186 regionales para atender emergencias por lluvias, reactivación económica y temas de movilidad. Las recomendaciones son para los usuarios para que no caigan en las trampas del transporte ilegal y vayan hasta las estaciones de servicio, es decir, las terminales y los aeropuertos. Me despido desde el Aeropuerto Internacional El Dorado. Luisa Fernández, Noticentro 1 CMI. Luisa, muchas gracias. 3 uniformados de la Fuerza Pública resultaron heridos por un ataque con granada en medio de un patrullaje. Los hechos ocurrieron en el sur de Bogotá. Estil Vengas tiene el reporte. Stick, buenas tardes.
Luisa, televidentes, feliz tarde. Pues sí, se trata de un ataque con granada de fragmentación. Esto ocurrió en el sur de Bogotá, específicamente en la localidad de Bosa. Pues el saldo, 2 militares heridos y también un policía. Según las autoridades, se trata de un ciudadano extranjero quien llevaba la granada. En medio de un registro por parte de un grupo de policías y militares en un puesto de control ubicado en la localidad de Bosa, resultaron heridos 2 soldados del ejército y un policía. El ataque con granada de fragmentación se dio luego de que un ciudadano extranjero no permitiera ser requisado. Al observar una persona que se encontraba de manera sospechosa y al intentar abordarlo, esta persona pretende huir y en su huida lanzó un elemento explosivo tipo granada, el cual desafortunadamente alcanza a impactar de manera leve con esquirlas. A pesar del intento de huida, las autoridades lograron la captura del agresor. Se logra la captura de esta persona, quien es de nacionalidad extranjera y en este momento está siendo judicializado y puesto a disposición de la autoridad competente. El capturado sería enviado a prisión en las próximas horas por la gravedad del ataque. Y en otras noticias, el gobierno nacional confirmó este lunes que ya se está dando paso vehicular en la frontera con Venezuela, específicamente en La Guajira. El director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, se refirió a la apertura de la frontera con Venezuela. Dice que ya están pasando vehículos de carga por Paraguachón. En esa zona de la frontera con La Guajira tenemos un paso promedio de 50 tractomulas diaria en Paraguachón. Sin embargo, lunes y martes, que son los días con mayor afluencia, tenemos entre 100 y 130 tractomulas diarias que van pasando mercancía. No quiere decir que en Colombia hoy en día no haya comercio binacional con Venezuela terrestre, se hace, pero se hace por La Guajira. También entregó detalles este lunes de cómo será la apertura de la frontera colombo-ecuatoriana. De manera reciente, Ecuador cambió el jefe de la autoridad migratoria. Ese jefe de autoridad migratoria fue nombrado la semana pasada. Este fin de semana ya nos reunimos con esta persona, es un general de la policía ecuatoriana que está al frente ahora de la autoridad migratoria. Hemos iniciado las coordinaciones y por supuesto de nuestra parte haremos todos los procedimientos que permitan la operación sencilla con Ecuador. De forma gradual, el 15 de diciembre empezaría el plan piloto, decisión tomada entre Ecuador y Colombia. Esperamos que el 15 se pueda materializar, será ya facilitar ese proceso de ingreso y salida de personas al territorio nacional. Estamos en conversaciones permanentes con la autoridad ecuatoriana, con quien hay una excelente relación y con quien lo que buscamos es que el proceso sea lo más sencillo posible. Esperamos que el 15 se produzcan buenas noticias. Frente al tema de la solicitud de prueba negativa PCR para viajeros que lleguen al país, dijo que serán las autoridades locales quienes determinen si es necesario o no, con el visto bueno del Ministerio de Salud. También se confirmó la instalación de puestos de vacunación en el aeropuerto El Dorado para esas personas que llegan de otros países. Desde el sur de Bogotá informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. 2 médicas denuncian a un prestigioso cirujano de Bucaramanga por un caso de maltrato. Ana Mercedes Ariza, buenas tardes. ¿Quién es el señalado y qué responde? A 2 se eleva el número de mujeres que han sido brutalmente atacadas por un reconocido médico cardiólogo del oriente colombiano. Sus testimonios son escalofriantes. Él se ingresó, me empujó la puerta, ingresó al apartamento y yo empecé a decirle que se fuera, que me dejara en paz, que se largara y de ahí empezó pues a golpear. Me golpeó la cabeza, me botó al piso, me mordió, me arañó. Yo intentaba levantarme, pero cada vez que yo intentaba pararme o levantarme, él volvía nuevamente y me golpeaba. Este es uno de los 2 testimonios de las médicos víctimas que hoy tienen a un pie de la cárcel al reconocido cardiólogo santandereano Antonio Figueredo. Con evidencias, las 2 mujeres con quien sostuvo relaciones sentimentales lo denunciaron. Su postura como hombre cobarde, violento, absolutamente insensible, ofensivo, que llega a vejámenes y ofensas inimaginables, como escupir a su víctima en el piso, golpearla a patadas, tumbar los dientes a puños y a los 5 minutos como no hubiera dado nada de eso. Y aunque las demandas ya fueron presentadas, la Fiscalía aún no se pronuncia. Pues estamos a la espera de que la Fiscalía General, que ha trabajado eficientemente en la recolección del material probatorio, pues proceda a la imputación de cargos y
a las otras medidas que de acuerdo a la ley y al Código de Procedimiento considere pertinentes. Las voces de rechazo y condena social crecen como las estadísticas de maltrato a la mujer. Rechazamos rotundamente todo acto de violencia en contra de las mujeres, en contra de niños, niñas, adolescentes y adultos mayores. Le decimos no a la violencia intrafamiliar. Y mientras se cumple la investigación, el reconocido cardiólogo fue, según un comunicado de la institución donde labora, separado del cargo. Según cifras del Observatorio de la Mujer, en Colombia cada hora 3 mujeres son agredidas por sus parejas. Al parecer serían 3 los cargos que se le imputarían a este galeno por parte de la Fiscalía en las próximas horas. Estamos atentos al desarrollo de esta importante noticia en la capital de Santander. Para Noticentro 1 CMI informó Ana Mercedes Ariza. Feliz tarde para todos. Ana Mercedes, gracias. Seguimos muy atentos. Hacemos una breve pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar cae disidente de las FARC en el Valle del Cauca. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. En el Atlántico fue capturado un joven que votó 2 veces en la misma mesa y con diferentes cédulas en las elecciones del Consejo de Juventudes. Jorge Castro, buenas tardes. ¿Quién es el joven? Muchas gracias, Luisa. Muy buenas tardes. Se trata de Luis Blanco Torres, un joven de 22 años de edad que fue sorprendido en un puesto de votación. Las elecciones de Consejo de Juventudes se caracterizaron porque hubo poca votación de los jóvenes en el departamento del Atlántico, pese a la amplia divulgación y a la primera oportunidad de esta población juvenil para asistir a las urnas. En el caso de Barranquilla, solo participó el 3.52% de los votantes. Mientras tanto, en el municipio de Sabanalarga fue capturado un joven de 22 años de edad, quien con identificaciones distintas intentó votar en una segunda ocasión. La oportuna denuncia por parte de los jurados de votación permitió que uniformados que prestaban seguridad en la institución educativa Fernando Hoyos Ripoll del municipio de Sabanalarga capturaran en flagrancia a este sujeto, siendo dejado de disposición de la Fiscalía General de la Nación. El capturado deberá responder por fraude electoral. Y en otras noticias, las autoridades investigan las circunstancias en que se produjo el asalto a la iglesia Santa Cruz del barrio Ciudadela 20 de Julio, en el suroccidente de Barranquilla. De allí, delincuentes que llegaron en horas de la madrugada a bordo de un vehículo se llevaron 34 millones de pesos en efectivo e igualmente el DVR de las cámaras de seguridad con el cual borraron el rastro de todo el procedimiento ilegal que se llevó dentro de ese centro parroquial. Las autoridades tratan de determinar quiénes son los responsables de este asalto. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1 CMI. Jorge, muchas gracias. Y un líder social de Candelaria, Valle del Cauca, denunció que la Unidad Nacional de Protección le quiere retirar su esquema de seguridad e incumplir la orden de un juez que obligaba a reevaluar su condición. Sebastián, buenas tardes. ¿Qué responde la Unidad Nacional de Protección ante esta denuncia? Hola Luisa, televidentes, muy buenas tardes. La UNP todavía no le ha dado una respuesta a este líder social, quien teme por su seguridad en caso tal de que su esquema sea retirado. William Montenegro es un líder social de Candelaria, Valle del Cauca. Denuncia que pese a la orden de un juez, la Unidad Nacional de Protección no le ha hecho la reevaluación de su esquema y por lo contrario quiere retirárselo. Un juez de primera instancia y el Tribunal Superior de Cali le ordenó a la Unidad Nacional de Protección que me reevaluara para que me entregara un vehículo blindado, lo cual hicieron lo contrario. Lo que hicieron fue desmontarme el esquema. Hay una orden de desmonte de esquema, lo cual fue impugnada. Dice que teme por su vida, teniendo en cuenta que ha recibido otras amenazas y atentados en su contra después del doble homicidio de los líderes políticos de Colombia Humana y Polo Democrático, Jonathan Borja e Iván Giraldo, en enero de 2020. Porque soy testigo de los hechos ocurridos en el asesinato de Jonathan Borja y Iván Giraldo, los cuales fueron asesinados el 30 de enero, lo cual yo iba en el vehículo, y veníamos denunciando pues los actos de corrupción de ese municipio, que en ese tiempo era el exalcalde John Jairo Torres, pero a su vez empató con Jorge Ramírez. Canchas que fueron pagadas y no fueron ejecutadas, lo cual pues la Fiscalía lleva toda una investigación y otras denuncias como de alcantarillado y demás temas pues de corrupción que se dan en el municipio. Según William, se desplaza en un vehículo que no cuenta con las condiciones adecuadas para proteger su vida, pero cuenta todavía con el acompañamiento de 2 escoltas de la Unidad Nacional de Protección. En otras noticias, las autoridades sorprendieron a varios menores de edad que eran utilizados para ejercer la mendicidad en el Valle del Cauca.
Así fue como las autoridades intervinieron a algunos puntos en los municipios de Palmira y El Cerrito, Valle del Cauca, para verificar las condiciones de algunos menores de edad que pertenecían a 5 familias distintas y eran utilizados para la mendicidad. De familias que piden dinero a transeúntes diarios del centro de Palmira, dejando como resultado la verificación de 15 niños y niñas para un total de 5 familias y dejados bajo la protección para el restablecimiento de derechos a 9 niños por Palmira y 2 niños por Cerrito. Los controles para prevenir este flagelo junto al trabajo infantil se intensificarán, teniendo en cuenta que durante el mes de diciembre es donde se observa esta práctica con mayor frecuencia. Y finalizamos con la siguiente información. El ejército confirmó que fue abatido alias Kevin. Este es el 4º cabecilla de la disidencia de las FARC, Adán Izquierdo, que delinque en el centro y norte del departamento del Valle. El operativo de control donde fue neutralizado este disidente se cumplió en la zona rural del municipio de Tuluá, Valle del Cauca. Es por ahora la información. Desde Cali, Sebastián Bedoya, Noticentro 1, CMI. Sebastián, muchas gracias. Hacemos una nueva pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar espera. Protesta contra los antipeajes en Cartagena. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Desde temprano los trabajadores de la concesión vial realizan bloqueos en el peaje de la zona industrial exigiendo que los dejen trabajar. Tatiana, muy buenas tardes. ¿A esta hora se mantiene la protesta? Luisa, televidentes, muy buena tarde. Continúa el bloqueo en el peaje Parque América, la congestión vial, además teniendo en cuenta que este peaje está ubicado en toda la zona industrial. Los trabajadores de la concesión vial han manifestado que seguirán estas protestas hasta tanto el alcalde de Cartagena, la Defensoría del Pueblo, no se acerquen a este lugar para que se garanticen sus derechos al trabajo. Asimismo, han manifestado que ya son más de 120 los empleados que han sido despedidos. Sandra Narváez es una de las empleadas de la concesión vial que lidera desde muy temprano la protesta y los bloqueos en el peaje Parque América por parte de los trabajadores al considerar que se les está vulnerando el derecho al trabajo con las continuas tomas de los peajes por parte del Comité Antipeajes y la ciudadanía para su desmonte. Estamos protestando porque somos madres, cabezas de hogar y necesitamos nuestro empleo. ¿Por qué? Porque muchas de nosotras somos madres solteras y necesitamos un soporte, un sustento para nuestra familia. Les pedimos que nos escuchen, seamos escuchadas, operadora vial, porque la mayoría somos mujeres y necesitamos el respeto a nuestro trabajo. Es de resaltar que desde febrero pasado se llegó a un acuerdo con el alcalde y los actores del proceso de cobrar peajes solo en 2 de los 4 internos que tiene la ciudad. Sin embargo, no se está respetando lo pactado. Porque los manifestantes los agreden permanentemente, les echan gas pimienta como tenemos las pruebas. Entonces ellos están exigiendo, están temerosos que si no se está cobrando el peaje van a resultar despedidos. Ya la empresa ha despedido a varios trabajadores. Lo mismo que dijo el doctor Gerson, sí, solicitamos la presencia de la Defensoría del Pueblo. Ya se acordó, mañana va a haber una reunión con ellos donde pues se van a plantear todos estos puntos, todas estas situaciones que están pasando, para que se cumpla con lo pactado inicialmente en todas las reuniones que se vinieron realizando el año pasado, sí, con la Defensoría del Pueblo, la Alcaldía y todos los entes pues, que participaron en esas reuniones. Ya son 126 los trabajadores que han sido despedidos según la concesión vial tras la suspensión del cobre en los peajes de Ceballo y Manga. Pues nosotros estamos protestando, mi amor, porque primero que todo estamos reclamando nuestros derechos como trabajadores de la operadora vial de Colombia y que además nosotros no tenemos nada que ver con el problema que tenga la operadora con el distrito. Nosotros somos unos trabajadores simplemente y necesitamos trabajar porque necesitamos llevar la comida a nuestros hogares. Los manifestantes exigen la presencia del alcalde y la Defensoría del Pueblo para que se garanticen sus derechos. Se han ido más de 100. Esto desde Cartagena informó Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Tatiana, gracias. Hasta aquí la información en Noticentro 1 CMI. A las 8 de la noche espere una nueva emisión de noticias. Feliz tarde.